soberano va a terminar ahorcado, va a terminar en una celda, va a terminar en la muerte, y en una muerte que sea dolorosa. Pero este soberano también tiene la facultad de que hay gente que no es sacrificable. Es decir, usted no hace ningún mal, pero no está coincidiendo con mi política. Entonces lo que establece es un estado de excepción. Es decir, yo le voy a quitar a usted todos los derechos, y quien lo mate a usted no va a recibir ningún castigo. Pero usted va a estar dentro del mismo reino, pero ya como aislado. Ya no está dentro de las leyes, ya no está dentro del comercio, ya no es parte del reino, y ya su vida ya no vale nada, aunque usted conserve su Zoe. Por eso es tan importante definir la diferencia entre el Dios y el Zoe, porque el Zoe es particular y el Dios es el político, el que se relaciona con la demás gente. Aristóteles en ningún momento dice que el hombre sea un ser político, dice claramente que es un ser capaz de hacer política, y así lo ha hecho con Maquiavelo, con todos los políticos que conocemos. Pero ¿cuál es este sentido del soberano? El soberano, cuando ya muera, se va a hacer una estatua muy parecida a él, que va a durar durante 7 días. Van a ir a verlo los médicos, se va a sacralizar. ¿Qué es sacralizar? Sacralizar es hacer un evento, hacerlo divino. La Iglesia Católica, lo que usted decía, ¿cuáles son los sacramentos? ¿Cómo sacraliza? Sacraliza el nacimiento, sacraliza las bodas, sacraliza la bienvenida, es decir, todo esto. En cuanto a lo que usted decía, está bien, vino Cristo, pero la Iglesia, no se olvide que la Iglesia también excluye. Ahí tenemos de ejemplo a muchos, no nada más, yo iba a decir de ejemplo a Spinoza, ¿no? Fue muy tremendo, pero el excluido, los seguidores de San Francisco no tan solo fueron excluidos, fueron muertos. La gente que pensaba diferente a él en las cruzadas también fueron muertos, y la Iglesia aún sigue estando como una institución de la bondad, como una institución representativa de Cristo, ¿no? Habría que cuestionar esa sacralidad. Eso es lo interesante, lo valioso y lo fundamental, no hay más. Así es. Entonces por ahí vamos. Cuando ya nace el Estado y nace este estado de excepción, se va a dar 2 sentidos a la vida. Al homo sacer, que es el hombre sagrado, el que Dios nos hizo, el que tenemos toda esa concepción de que los griegos eran tan homo sacer que podían convivir con los dioses. Es decir, ¿por qué es diferente la cultura griega? Porque todos tenían sacerdotes, y los griegos no. Los griegos tenían gente que convivía con los dioses, es decir, podía venir cualquier dios y poseer a una mujer, y entonces salía un titán, o ¿sí me explico? Es decir, ellos eran así grandes como los dioses. Entonces, cuando viene ya la conquista de los romanos primeramente recuerden que están contra la sacralidad, es decir, el Cristo hay que atacarlo, hay que eliminarlo, y entonces los cristianos se van a las catacumbas. Pero entonces cuando ya ven que es conveniente y que ya no pueden detener el movimiento, entonces se lo adjudican, y entonces sucede una cosa bien interesante. Hay una mujer que se llama Hipatia, que es una matemática, filósofa, y una de las mujeres más lúcidas que ha habido en la historia del mundo. Por su amistad con el soberano, tuvo la oportunidad de estar en la biblioteca más grande que ha habido en el mundo, de Alejandría. Pero hubo un obispo que pues no concebía que la mujer fuera más que el hombre, no lo concebía. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Convocó a todos sus allegados, y fueron y la mataron y la desollaron con conchas, y esparcieron todo lo que había que exponerlo, desaparecerlo. Quemaron sus escritos, hicieron todo, y el señor fue premiado y fue papa, fue de los primeros papas que hay en el mundo. Si eso le suena parecido a un Atenco, si eso le suena parecido a los 500 años que tenemos con esto, es una cosa que se va repitiendo en todos los tiempos. Eso que nosotros vivimos es la instrumentalidad, pero esta es la ideología, esto es lo que justifica. ¿Qué justifica a la iglesia que reciba dinero?
propagar un reino de Dios, un reino donde no exista. A ver, vamos viendo. Yo no sé, usted ya está grande, usted usted también, yo también. Yo no sé si ustedes recuerdan que decía el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿cierto o no? Sí, así es. Bueno, Sigue esto vigente. esencialmente es un atentado contra el capitalismo. Sí. Entonces la iglesia nunca va a liberar al hombre. O sea, Cristo vino a liberar al hombre, pero la iglesia nunca la va a liberar, la va a someter. Lo que decía usted de la independencia también sucedió con Vasco de Quiroga. Lo mismo que usted está diciendo. Tenemos a Tatabasco, al dios, al demiurgo que vino a hacer Michoacán y todo eso. No es cierto, Michoacán ya estaba antes de que él viniera. Él vino a decodificarlo, él vino a inventarlo, a decir yo hago la utopía de Tomás Moro, cuando es completamente diferente. Bueno, vamos entonces avanzando. Este Homo Sacer, que no tiene ningún delito, pero que no le simpatiza al soberano, o que simplemente no le ayuda a cumplir sus caprichos o su poder, porque la política es la metafísica del poder. Entonces si hay entonces lo que hace es excluirlo, como ya les decía. Entonces tú ya no tienes derechos, tú vas a estar... Pero después de este tiempo del soberano, se viene otra forma de gobierno, que es la creación del Estado. Cuando la gente empieza a llegar a las ciudades, se empiezan a formar los burgos, se empieza a pasar el sistema feudal y todo eso. Y esto mismo se vuelve a retomar nuevamente, pero en aquel tiempo era un estado de excepción, y hoy ya no va a ser un estado de excepción. Hoy ya va a ser un estado natural hasta que el gobernante diga que ya se acabó. ¿Sí me explico? A ver, ¿cómo se da esto? Vamos a poner de ejemplo, por decir, a los alemanes, ¿no? Los alemanes tienen la Primera Guerra y establecen reglas que van a ser reglas de estado de sitio, y entonces después se relaja en tiempo de paz. Pero otra vez, cuando viene la guerra, entonces Hitler nuevamente vuelve a poner ese estado de sitio, pero dice, este estado de sitio permanecerá hasta nuevo aviso. Es decir, lo que era la excepción hoy se convierte en regla, y a nosotros nos parece tan natural. Entonces ese es el tratado precisamente de este libro, de que nosotros por un lado somos los seres vivos, los que por el simple hecho de estar aquí ya tenemos esa sacralidad, el que tenemos la concepción del Dios, el que podemos ser como dioses, ¿no? Como Vasco de Quiroga, o como nosotros mismos en nuestra vida, porque tenemos la idea. Pero sin embargo, en la realidad es muy diferente, muy diferente. Porque si usted agrede a un soberano, aunque sea una cosa mínima, usted va a tener una pena muy grave, porque está atentando contra un ser no normal, no como nosotros, sino digamos con un ser con una investidura, con un poder ya dado por alguna causa, por algún motivo, por algunas circunstancias, pero ya está el poder ahí. Y ese poder que está ahí, a veces es inexplicable, como no recuerdo quién decía, como las cosas de la razón, ¿no? ¿Cómo podemos entender que tanta sabiduría de los médicos, por decir, me remito nuevamente a los alemanes, porque a eso va a llegar a fin de cuentas? ¿Cómo va a haber tanta hazaña en la razón, no? Es decir, ¿cómo vamos a matar a los judíos de tal forma que podemos aprender hasta dónde aguanta el cuerpo, el dolor? Vamos a matar a otros judíos viendo cuánto tiempo van a aguantar sin respirar. Vamos a matar a otros judíos en las cámaras de cremación, o vamos a matarlos como quiera que sea, y vamos a experimentar con ellos. Entonces lo curioso es que castigaron a muchas gentes, pero a los doctores principales que hacían los experimentos, a esos no los castigaron, al contrario, los pusieron como fundadores de una nueva ciencia. ¿Cuál era la ciencia antiguamente? La ciencia se llamaba anatomía. ¿Qué era la anatomía? Era conocer ese mundo animal, era ver el corazón, ver los intestinos, ver todo por dentro en cadáveres. Y los alemanes, no, los alemanes lo hicieron en gente viva, en gente viva.
El doctor que hizo el juramento a Hipócrates de no matar gente, ahí era el que los mataba, en honor a la ciencia. Entonces sí vemos cómo esta sacralidad del hombre no es tal, es un engaño. ¿Por qué es un engaño? Porque cuando se crea el Estado, entonces el Estado nos va a crear unos derechos humanos. Esos derechos humanos van a estar sustentados en la vida, en la educación, en toda una serie de cosas que nosotros ya traemos por el simple hecho de vivir. ¿Sí me explico? Es decir, de que somos hijos de Dios, de que somos hijos del hombre, de que vivimos en esta tierra, de que nos desarrollamos, de que somos pensantes. Ya con ese simple hecho tenemos ya los derechos. Pero entonces viene ya la cuestión del Estado. Y en la cuestión del Estado, fíjense muy bien, porque es bien interesante como lo que usted decía, ¿no? Si Cristóbal Colón descubrió América, o si fue el que ya tenía todo el concepto ideológico, ¿no? Américo Vespucio, ¿no? Es decir, si Cristóbal Colón lo hizo por accidente, y el otro ya lo sabía. ¿Sí me explico? Entonces, así es el homo sacer. Nosotros somos homo sacer, estamos así en una biopolítica, pero hoy se convierte en una tanapolítica. Y prueba de ello es esto. Mientras los alemanes o Hitler no puso una ideología de fuera a los alemanes, sino la puso desde el interior mismo, al decir suelo y sangre, es decir, esa era la consigna, suelo y sangre. ¿Qué quería decir? Patria, carnalidad, nuestro espacio, etcétera. ¿No? Sí me explico. Bueno, los alemanes estaban en ese momento histórico en que eso iba a ser. Entonces lo que Hitler declarara, y que fue el motivo de la defensa de todos ellos, es que lo que él dice es ley. Lo que Hitler dice es ley. Es decir, está más allá de Dios, más allá de la humanidad misma. ¿A quién de nosotros nos puede tanto que se estén muriendo niños en Siria, o que Palestina esté como esté, o que el Amazonas se esté quemando? Es decir, este tipo de genocidios, este tipo donde la vida del hombre ya no vale nada, por una biopolítica que no es biopolítica, sino es tanapolítica, donde se matan millones de gentes, pero la iglesia está fuerte. O sea, la iglesia proclama el amor, pero mata en nombre del amor. Y entonces, nosotros también en ese sentido, de que nosotros tenemos un valor como humanos, sí lo tenemos como humanos, un valor de la vida, de estar aquí, tenemos una sacralidad, pero sobre todo lo que tenemos es una posibilidad de ser uno mismo. Si yo estoy aquí, yo voy a tratar de que no me penetre la Coca-Cola, de que no me penetre Sambors, de que no me penetre, es decir, que no me penetre una ideología. Voy a tratar de abstenerme un poco de comprar, voy a tratar de no usar bolsas, voy a tratar... ¿Por qué? Porque mi conciencia me está diciendo que la humanidad se está yendo al traste, ¿no? Que nosotros mismos dentro de este partido no hemos superado las cosas morales, ¿no? Es decir, nos estamos yendo por una cuestión económica. El dinero es más que un Dios. Hoy, la misma iglesia, el mismo Dios cristiano se arrodilla ante la economía. Y esto es hablando de la religión, pero no hablemos de la ciencia, de la economía, de la política, lo cual todo está sujeto